Comenzamos. Noticias todo el tiempo. Gracias por seguirme acompañando. Mire, se conoce que en México existe la libertad de expresión. Pero ¿cuál es la responsabilidad de los legisladores estatales para que sea efectivo este derecho? Bueno, pues la Fundación Fernando Mora Gómez, Asociación Civil, realizó una investigación en cada una de las leyes estatales para identificar los avances sobre la despenalización de delitos en materia de libertad de expresión. Y para conocer de los resultados están en el estudio el maestro Fernando Antonio Mora Guillén, presidente de la Fundación. Bienvenido. Gracias, Vladimir. Buenas tardes. La licenciada María Teresa Mora Guillén, bienvenida. Y el licenciado Arturo Rodríguez, bienvenido. Gracias. ¿Sí se respeta en México la libertad de expresión? Mira, Vladimir, es un tema que evidentemente debe de ocuparnos mucho más que preocuparnos. Y bueno, los periodistas tenemos que hacer nuestra labor, la hemos venido haciendo, pero eventualmente esto se pierde, ¿no? Estas son crisis cíclicas que se presentan en México por lo regular cada 6 años, previo a las contiendas electorales. En el año 2005-2006 formamos la primera mesa de trabajo que derivó en la creación de la Fiscalía y en la creación de la Oficina de Atención. Y que desde allá para acá la Fiscalía sirvió para dos cosas, para nada y para lo mismo. Mira, sí, efectivamente, Vladimir, se creó la Fiscalía, se creó la Oficina de Atención a Periodistas en la CNDH y se crearon las comisiones en el Congreso. Yo creo que hay varias cosas, varias vertientes que hay que analizar de esto. Uno, la Fiscalía solo sirvió para documentar los hechos, para empezar a documentar los hechos. Pero se gastan 40 millones de pesos anuales, ¿eh? Claro, por supuesto. Y lo más lamentable fue en febrero de este año que el exfiscal compareció y dijo hay irregularidades en la integración de las carpetas. Y eso sí es imperdonable, porque si la Fiscalía es un órgano de autoridad para documentar cada uno de los casos, pues es muy lamentable que al rendir su informe previo a dejar el cargo, el anterior fiscal haya dicho hay irregularidades en la integración de los expedientes. Por supuesto que los periodistas tenemos que luchar porque la Fiscalía funcione, porque haya agencias especializadas a nivel estatal y municipal. Uno de los temas que más llaman la atención, Vladimir, es que todo el mundo se queda con la idea de que la delincuencia organizada está muy inmiscuida en el tema. Y no es que no lo esté, pero la mayor parte de los asesinatos y ataques a la libertad de expresión provienen de las autoridades a nivel municipal, a nivel estatal. Hay una gran impunidad y una gran corrupción. Pero, a ver, tantos años de reclamos, tantos años de asesinatos, tantos años de intentos vanos y siguen matando periodistas. Así es, Vladimir, mira. Aquí en la Ciudad de México yo recuerdo que al señor Mancera se le ocurrió que hasta que tenía que declarar el secretario de Gobierno de Veracruz por el caso de los 5 asesinados en la colonia Narvarte. Así es. Y resulta pues que hasta ahorita no sabemos absolutamente nada de cómo va eso, pero sí le sirvió políticamente para aprovechar el momento. Fíjate que ese es parte del problema, Vladimir. Los periodistas no somos un gremio que esté preocupado del tema. De repente nos dispersamos mucho, sobre todo pasan estas crisis serias y vamos dejándonos. Pues porque muchas de las organizaciones periodísticas no están encabezadas por periodistas. Pero el grave problema, Vladimir, es que los políticos, los partidos políticos, legisladores, muchos actores surgen en estas coyunturas, se trepan en el tema y luego lo van dejando, evidentemente, ¿no? Entonces, justamente por eso surge la Fundación Fernando Mora Gómez. Nosotros surgimos en noviembre del año pasado y nos vamos a abocar a documentar los hechos que generan la crisis de libertad de expresión que tiene el país. Los periodistas nunca se habían abocado a revisar las legislaciones, a ver si hay protocolos o no de protección. Tenemos la necesidad urgente de contar con semáforos que midan el respeto a la libertad de expresión en el país y los riesgos del ejercicio periodístico estado por estado. ¿Por qué tienen que ser organismos surgidos prácticamente de la sociedad civil ante la desatención que los propios comunicadores y periodistas le brindan a este asunto? Bueno, no es este el caso porque somos familia de periodistas desde mi abuelo Fernando Mora Gómez, por eso... no me refiero a ustedes, sino que la mayor parte... A ver, artículo 19.
Organizado primero por gente de periodismo que le interesaban los problemas de los periodistas y ahora participan periodistas. Pero están surgiendo organizaciones ante la falta de unidad de los periodistas. Perdón, pero en esta fundación van a formar parte de nuestra agrupación los periodistas también. Es una ONG y estamos abriendo la invitación a periodistas. Incluso ya hay algunas asociaciones de periodistas que se están uniendo a nosotros. Yo me imagino que por la situación que se ha dado últimamente y las amenazas que han surgido a reporteros, a camarógrafos, a periodistas, a líderes de opinión que han sido agraviados y que ya ahora creo que sí podemos lograr algo los periodistas unidos. Vladimir, yo creo que aquí hay que aumentar algo, ¿no? Es lamentable que tenemos más de 33 años desde la muerte de Buendía, que los periodistas se empiezan a abocar al tema. Y en la última década tienen que ser organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 o el Comité de Protección a Periodistas de la Ciudad de Nueva York, quienes vengan a hacer un análisis de lo que sucede en México y quienes den un reporte. A ver, en el Senado de la República hay una comisión. Así es, de defensa de derechos de periodistas. La preside un senador del Partido del Trabajo, Blasio. Tiene 3 años de fundada la comisión y no ha sesionado una sola vez. De refundada, porque yo te doy el origen, la primera vez... Sí tienen 200,000 pesos mensuales de gastos. Claro, por supuesto. Y se los están robando. Claro. La primera comisión en el Senado la fundó María Elena Orantes, siendo senadora, en el año 2006. Y de ahí luego murió la comisión. En la Cámara de Diputados es algo similar, Vladimir. Efectivamente, tienen un amplio presupuesto. No participa un periodista, no hay un consejo, no hay nada. Es robarse el dinero. Así es. Mira, es un tema coyuntural. El día de mañana se va a llevar a cabo en la comisión de la Cámara de Diputados la primera comparecencia formal del fiscal, del nuevo fiscal, y de la titular del mecanismo de protección a periodistas. Y creo que la diputada Vázquez tomó una iniciativa que es importante. Nos está invitando a varias organizaciones a que participemos. Espero que nos den voz. Espero que los periodistas podamos exponer por lo que nos sucede y lo que sentimos, porque de otra forma nos dejarían limitados. Recibí invitación para... cuando presidía yo la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, para el mecanismo que estaba organizando el gobierno del Distrito Federal, pero se les ocurrió mezclarlo con derechos humanos. Y lógicamente de pronto vieron que había un presupuesto de 12 millones de pesos y de pronto éramos 60 periodistas, pero había más de 400 activistas de derechos humanos, claro, enviados por organizaciones, porque lo que están buscando, y le dije yo a Guillermo Orozco Loreto, dile al jefe de gobierno que le quiten el dinero a esto, porque le meten dinero y lo que la gente va por el dinero. Efectivamente, y uno de los defectos que hemos permitido, porque realmente ha sido el desinterés del periodista, es que los mecanismos de protección sea para, así se llama incluso el federal, mecanismo de protección para activistas de derechos humanos y periodistas. Una cosa son los activistas de derechos humanos y otros son los periodistas. Así es. Porque sí, efectivamente, los activistas de derechos humanos brotan como... porque ya cualquiera es activista, pero no cualquiera es periodista. Así es. El problema es ese, de que cualquiera que se diga yo soy activista de derechos humanos, porque me encontré ahí un sujeto en una de las discusiones, yo soy el representante de la Organización de las Naciones Unidas, ¿y qué haces aquí? Discúlpame, pero este no es un problema internacional, es un problema de mexicanos. Primero, es que vengo a avalar a los defensores de derechos humanos. Fue cuando yo les dije, oiga, mejor hagamos un mecanismo de periodistas. No veo por qué los tengan que mezclar. Allá en la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí hay un mecanismo de periodistas, sí, claro, que presiden ellos, lo he platicado mucho con Luis Raúl, pero bueno, ¿qué pasa con los periodistas también que malos para organizarse y buenos para darse premios, porque yo conozco organizaciones que surgen, manejadas ni siquiera por periodistas y que de pronto andan dando premios, buenos para premiarse pero malos para defenderse? A ver, tu experiencia. Bueno,
Nosotros hemos visto que en la Fundación Fernando Mora Gómez los periodistas se sienten solos, desprotegidos al momento de hacer su labor periodística. No hay un gremio que se les una. A partir de este año es donde está tomando mayor auge que los periodistas se están uniendo, pero antes, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, todo el mundo era Ayotzinapa, los periodistas se sumaban, pero cuando matan a un periodista, por ejemplo, Valdés, nadie es Valdés más que los periodistas, ¿entiendes? Entonces creo que ahí hay una necesidad de que el gremio periodístico se tiene que unir, sobre todo, como dices tú, nada más los mexicanos, porque como dice Fernando, varias organizaciones como Artículo 19 vienen, avalan, dan un reporte, pero realmente no tienen una sede aquí, solamente Artículo 19. Pues por eso tenemos que depender de ellos, porque ellos sí tienen voz y sí levantan la voz. Pero mientras nosotros los periodistas no lo estamos haciendo. Dependemos de una organización internacional que ni siquiera nos puede representar de manera adecuada. Entonces, la fundación trata de que el periodista se sienta Yo creo que está representándonos mejor que muchas organizaciones periodísticas de mexicanas, porque no veo, digo, si vamos a hacer organizaciones nada más para entregarnos una estatuilla, un diploma, me parece que esa no es la función de una organización de periodistas. ¿Por qué no velamos por la profesionalización, por los derechos laborales, por los derechos a la seguridad social, por los derechos al trabajo digno, o sea, por muchas otras cosas? Pero no, pues ahí andamos. Te voy a entregar un premio. Ya los premios de periodismo en este país están más deteriorados y desprestigiados que cualquier político, ¿no? Digo, pero déjenme hacer una breve pausa y regresamos a seguir platicando acerca de esta fundación, que, bueno, pues de lo que se trata es que haya una verdadera defensa de los periodistas, que yo no veo todavía en este país que se logre. Primero, unidad del gremio, y segundo, levantar la voz. Regreso.